Alejandro III de Macedonia, o Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, como se lo conoce en la historia, o como hemos estudiado algunos en el secundario, fue el rey de Macedonia desde los 28 años de edad hasta su muerte. Alejandro Magno es considerado uno de los líderes más importantes de la historia por su conquista del imperio persa, y más aún por haber extendido la frontera de ese imperio hasta Punjab, en la India. Todas sus campañas militares de conquista duraron solo 13 años, muriendo a la edad de solamente 33 años, después de haber fundado el imperio más grande que el mundo haya conocido en aquel tiempo, tal cual había sido revelado en la profecía de Daniel 2. Encontrándose Alejandro Magno al borde de la muerte, no todavía en la tumba, Alejandro convocó a sus generales para manifestarle sus 3 últimos deseos. Primer deseo, quería que su ataúd fuese llevado en los hombros por los médicos de aquella época. Número 2, que los tesoros que él había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino desde su cama hasta su tumba. Tercero, que sus manos quedaran fuera del ataúd, al aire, moviéndose por el viento, y que todos pudieran verlo. Uno de sus generales, asombrado por estos insólitos deseos, le pregunta: ¿y cuáles son las razones? Y Alejandro le contestó lo siguiente: quiero que los médicos más eminentes carguen mi ataúd para así mostrar de que estos médicos no pueden curar nada cuando uno está frente a la muerte. Número 2, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados quedan aquí en la tierra. Quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y nos vamos también con las manos vacías, cuando se nos termina el más valioso de todos los tesoros, que es el tiempo. En Génesis 1, que tiene 31 versículos, hay 31 menciones. Se menciona 31 veces, mejor dicho, indirectamente o explícitamente, el nombre de Dios. Y en el capítulo 2 añade otras 13 veces más su nombre, haciendo un total de 44 veces. ¿Por qué tanta repetición? Sin duda Dios quería estar seguro de que su sello como autor, creador, dador y sustentador de la vida estaba en cada hecho de la creación, en cada momento de esa semana. Solo Dios puede traer a la existencia los elementos químicos de la que constituyen la materia. Y esta es una pregunta que los vuelve locos a los evolucionistas si se la presentamos. Ellos ya han preparado una solución, una respuesta que la dicen en todo momento. Cuando no hay resolución lógica, básicamente el Big Bang cubre toda multitud de pecados. Todo se explica a través del Big Bang. Por el hecho de ser creador, Dios también es el responsable de todas las cosas. El hombre puede cambiar, reconstruir hasta cierto punto lo que Dios ha creado, pero no puede crear los elementos que constituyen esta materia prima. Y Dios permite al hombre usar su creación, pero no le transfiere el título de propiedad. Notemos el orden de la creación. Primero, crea la luz, separándolo de las tinieblas, crea el firmamento, separándolo de las aguas, establece los límites de la tierra, los mares, crea las hierbas, los árboles, el sol, la luna, las estrellas, animales acuáticos, animales terrestres, aéreos. Y por último, ¿qué pasa? ¿Dónde está el hombre? Dios todavía no le ha creado.
De aquí podemos ver claramente la relación del hombre con la creación. Es el último en aparecer sobre la tierra. Otra propiedad de Dios. Dios es redentor. No solamente es creador, eterno, todopoderoso. Dios no solo es dueño de la tierra, sino también de la humanidad. Y la epístola de Pablo a Tito 2:14 nos dice claramente: Él se entregó a la muerte por nosotros para salvarnos de toda maldad y limpiarnos completamente para que seamos suyos, dedicados a hacer el bien. Jesús se dio voluntariamente a sí mismo para redimirnos y nos insta a que seamos suyos y que vivamos de acuerdo a Dios. La humanidad, por lo tanto, es propiedad de Dios por dos razones: por habernos creado y también por habernos redimido. Dios es personal. Conoce a cada uno de nosotros mejor que nosotros a nosotros mismos. Pero Satanás se ha encargado de despersonalizar a Dios con conceptos como la ley natural, o que Dios es una fuerza creadora o una energía eterna, etcétera, etcétera. ¿Con qué propósito? El propósito para que el ser humano no pueda tener entonces una relación personal con Dios. No se sienta entonces responsable. Por esto el hombre se cree propietario y conductor de su vida, sin responsabilidad hacia un Dios despersonalizado. ¿Qué es mayordomía? Bien, siempre decimos que mayordomía es ser un buen administrador, pero es más que eso. Es un estilo de vida que incluye la administración de todo lo que Dios nos ha entregado: vida, dones, talentos, tiempos, bienes materiales y aún el dinero que ganamos. La vida es la mejor posesión del hombre, puesto que si no tenemos vida no podemos obtener nada. Y él la posee tan solo mientras Dios le permita usarla. Dios, además de darle la vida, le instruyó acerca de su uso y le probó para ver cómo lo emplearía. Si el hombre demostraba usar esto sin egoísmo y juiciosamente, Dios podría entonces confiarle la vida eterna. Mayordomía entonces abarca el uso juicioso y sin egoísmo de la vida, que debe manifestarse en cada una de las facetas de este estilo de vida que mencionamos anteriormente. El interés personal de Dios en probar al hombre y su propósito lo podemos notar en esta declaración del comentario bíblico. Dice: Dios crea al hombre para su propia gloria, para que después de la prueba la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana si sus miembros se mostraban obedientes a cada palabra. Adán iba a ser probado para ver si sería obediente como los ángeles, leales o desobedientes. Si pasaba la prueba, habría instruido a sus hijos solo en la lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Como labranza y edificio de Dios que era, el hombre habría sido enseñado por Dios. Su carácter se habría moldado de acuerdo al carácter de Dios. ¿Qué les parece el privilegio que se nos ha usurpado? Hay una verdad que todos debemos de entender. Hay dos elementos que innegablemente ayudan al ser humano a entender el propósito de su existencia y la forma como debe conducirse en su paso por este mundo. El primer elemento consiste en llegar a entender quién es Dios y cómo actúa Dios. En segundo lugar, tener una percepción verdadera de qué y quiénes somos nosotros. Y es este último elemento a su vez que depende de que aceptemos una verdad fundamental.
Esta misma verdad afecta nuestra actitud con respecto a todo lo que tenemos y también mi enfoque con relación a la dadivosidad. Para algunos de nosotros esta verdad en particular nos puede resultar una sorpresa, para otros tal vez nos resulte un trago amargo y para otros podrá llegar a ser algo inaceptable. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios es dueño de todo y nosotros somos dueños de nada. Absolutamente nada. Posiblemente mientras ustedes terminaron de escuchar lo que decía o leyeron en el monitor, alguna persona podría haber pensado algo como lo siguiente. ¿Está usted diciendo que el auto que manejo, que tiene mi nombre en el título de propiedad, no me pertenece? ¿O aún la ropa que estoy vistiendo en este momento no es mía en realidad? ¿O aún la casa que está a mi nombre? ¿O el dinero que tengo en el banco? Todo estaba registrado legalmente, bajo mi nombre. ¿Está usted diciendo que no soy el dueño de estas cosas cuando he trabajado bastante para ganarme esto con el sudor de mi frente? Nadie me dio nada. ¿Cómo se atreve a decirme que no soy dueño de mis pertenencias? Después de haber trabajado por ellas durante muchos años, batallando contra el clima, el tráfico, compañeros difíciles y aún jefes imposibles, aún tal vez recibiendo como pago menos de lo que me merecía para poder comprar lo que tengo, y encima de esto usted me dice que nada de lo que tengo me pertenece. Por favor, hablemos en serio. Eso no puede ser así. Entendamos esta verdad. Aun cuando usted pueda estar pensando así, es exactamente la verdad que debo presentarle. No se la puedo presentar o dorar la píldora, como decimos a veces, o sugarcoat it. Sí, trabajamos arduamente para tener el privilegio de poseer algunas cosas en esta vida y utilizarlas para disfrutar o hacernos la vida tal vez un poco más fácil. Sin embargo, la posesión y los privilegios de gozar y utilizar estas cosas no constituyen una pertenencia. Por ejemplo, las estrellas son nuestras para contemplarlas, pero no nos pertenecen. At least, last time I checked. El calor del sol es nuestro para disfrutarlo, pero no nos pertenece. La música es para nuestro deleite, pero no nos pertenece. El amor es nuestro para gozarlo, pero tampoco nos pertenece. Podemos tener familia, esposa, esposo, hijos, amigos, pero no nos pertenecen. El problema con tantas relaciones es que a veces olvidamos que no somos dueños de las personas. La realidad es que Dios no nos da seres queridos y compañeros, amigos e hijos para que hagamos lo que queramos con ellos. No somos dueños de nadie, ni siquiera somos dueños de nosotros mismos. No podemos despertarnos de la mañana, no podemos dar vida a nuestras extremidades para usarlas, no podemos detener nuestro envejecimiento, no podemos evitar que llegue la muerte, ni siquiera podemos hacer el bien. Hasta un hombre, como el apóstol Pablo, reconoció que aunque deseaba hacer el bien, no tenía la capacidad para hacerlo. En Romanos 7:19 dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si usted cree que le pertenece el carro que está manejando hoy, trate de llevárselo cuando muera. Si usted cree que esa casa que compró o el dinero que está ahorrado en el banco le pertenece, trate de llevárselo a la tumba. Podemos comprarnos cosas, pero no las podemos llevar con nosotros. Los faraones de Egipto tenían un concepto así, muy al extremo, porque se pasaban toda la vida
con miles y miles de esclavos construyendo pirámides para luego enterrar sus tesoros y sus pertenencias allí en el medio de la pirámide a unos cuantos metros de profundidad, para disfrutarlo luego, según ellos, después de la muerte. Yo no sé a qué parte del otro mundo se pensaban ir los faraones, pero las cosas que enterraron y que sobrevivieron todos los asaltos y robos de los lugareños, digamos, están ahora, algunas de ellas, en algunos museos y colecciones privadas para que las disfrutemos nosotros. Y los que habían sido momificados todavía existen y están todavía cubiertos por ese vendaje típico de las momias. Nuestras pertenencias permanecerán aquí, en el planeta Tierra, o serán consumidas por el fuego mientras nuestras almas responden ante Dios en un juicio justo y recto. Eso fue lo que descubrió el joven rico, o necio, como se lo llama en otras versiones, en la parábola de Lucas 12. Pero quien mejor dio en el clavo fue Job. Él dijo claramente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. ¿Hay algo que llevaremos? El carácter. Cuando nos presentemos frente al tribunal de Cristo, llevaremos con nosotros todo lo que realmente nos pertenece, que es nuestro carácter. Nuestro carácter es verdaderamente nuestro porque hemos trabajado por él, aparte de lo que hemos adquirido por herencia, que hemos heredado por herencia, valga la redundancia, hemos adquirido algunos hábitos que hemos ganado, algunos buenos, algunos malos. No podemos pasarle nuestro carácter a los demás y los demás no pueden pasarnos el carácter de ellos a nosotros. Nuestro carácter, quienes somos en realidad, no quienes pretendemos o creemos ser, nuestra integridad, honestidad, nuestra devoción a la verdad, nuestra pasión por la justicia, nuestro amor por los demás, nos ha de acompañar a la eternidad. Y cuando se abra el libro de la vida, no se examinará la cuenta que teníamos en el banco, sino que se pesará en esa balanza nuestro carácter entre el juicio y la gracia de Dios. Nuestra experiencia, la fe también es algo que habremos de con nosotros. Esa fe que nos ha hecho una bendición para otros, la fe que nos ha inspirado a dar tanto, a menudo, por tanto tiempo. No podemos dejar nuestra fe a otros y tampoco las personas nos pueden heredar nuestra fe. En mi vida he tenido que luchar contra algunas cosas que tal vez ustedes no han tenido la misma oportunidad que confrontar en sus vidas privadas. Y también lo opuesto es verdad. Ustedes han tenido experiencias que yo no he tenido que afrontar. Cada una, mejor dicho, de nuestras vidas tiene marcas de la obra especial que Dios ha hecho en mí y en la de ustedes. Y cuando nos presentemos frente a Dios, nos presentaremos con un carácter y con una fe que son exclusivamente tuya y mía. ¿Qué es lo más importante de cuidar? Bien, nuestro carácter y nuestra fe son casi todo lo que realmente nos pertenece y que nos acompañará más allá de esta vida. Todo lo demás que poseemos pertenece a Dios, solo lo administramos, esas bendiciones que Dios nos da directamente o que adquirimos gracias a la salud, las fuerzas y la sabiduría que Él nos da. Este es el momento que cada uno de nosotros debiera examinar su vida y preguntarse: ¿qué clase de administrador he sido?
o qué clase de administrador debo ser? Cuando administramos mal lo que nos pertenece, según queremos nosotros, se llama esto negligencia, insensibilidad o tal vez falta de criterio o falta de visión. Pero cuando administramos mal lo que no me pertenece, pero le pertenece a Dios, se convierte en un robo, lisa y llanamente. Deberíamos cada uno de nosotros autoexaminarnos a la luz de lo que venimos estudiando para saber cómo administramos el dinero de Dios. El profeta Malaquías, hablando por Dios, hace una pregunta crucial. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Sin andar con rodeos, acá Malaquías muestra específicamente en qué forma el pueblo de Israel había robado a Dios. Diezmos y ofrendas que pertenecían a Dios. Algunos no alcanzamos a comprender que es posible robar a Dios aún en las ofrendas, tanto como en los diezmos. Robamos al tomar o retener lo que pertenece a otro. Y en su palabra, Dios ha pedido que devolvamos un mínimo de una décima parte de todas nuestras ganancias, como expresión de agradecimiento. Dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de ella, como del fruto de los árboles, de Jehová es, y cosa dedicada es a Jehová. Para fomentar Dios al pueblo de Israel en sus reuniones religiosas, servicios religiosos, y además para suplir sus necesidades de los pobres pidió él que dieran un segundo diezmo. Comerás de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y los primogénitos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El que entiende sus obligaciones como mayordomo de lo que Dios le confía y las necesidades de la iglesia, ha de dar generosas ofrendas a Dios de acuerdo a como Dios le ha bendecido, de acuerdo a sus posibilidades. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y damos según nos hayas prosperado. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿O es lo que Dios pide versus lo que queremos dar? Muchos sentimos que debemos dar a Dios lo que querramos. Estamos hablando de las ofrendas. Sin razón de directriz alguna, pero no es así. Y pensemos en términos contemporáneos, que usted y yo tenemos que vivir cada día. Primero, damos al gobierno cuanto impuesto nos pida, y sin chillar, sin rezongar, pero le damos a Dios, quien mantiene naciones enteras en la palma de sus manos, lo que queremos. Damos a los abogados lo que nos cobren por defender nuestros casos, pero damos a Dios, cuyo Hijo Jesús murió en el Calvario para redimirnos, lo que queremos. Indirectamente pagamos a los doctores lo que nos cobre, pero le damos a Dios, quien nos despierta en las mañanas y le da movimiento a mis extremidades, le damos lo que queremos. Vamos a eventos culturales, deportivos, pagamos lo que pidan para entrar, pero llegamos a la iglesia donde se proclama el Evangelio de salvación para nuestras almas y nos molestan si solicitamos una ofrenda especial. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Qué podemos hacer? Bueno, entiendo que hay dos opciones. O vivimos como ladrones, o vivimos confiadamente en una relación de dependencia con Dios.
El Evangelio nos dice que si tenemos el deseo y la voluntad de ser mejores, nunca va a ser demasiado tarde. Si Zaqueo, el despreciado publicano, pudo empezar a vivir confiadamente cuando dijo que la mitad de sus bienes se lo daba a los pobres, y si en algo había defraudado a algunos se lo hubiese vuelto 4 veces tanto, entonces no es demasiado tarde para nosotros. Si Saulo pudo empezar a vivir dependiendo de Dios después de su experiencia en el camino a Damasco, cuando preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces no es muy tarde para usted, ni para mí. Pregunto, ¿qué vamos a hacer? Primero, debemos dejar de retener lo que es de Dios. Seamos honestos con Dios y empecemos a vivir confiadamente en Él, dependiendo de Él. Creamos que Dios cuidará de nosotros y suplirá tus necesidades y mis necesidades todo el tiempo. Y en momentos de crisis confiemos que Dios abrirá un camino donde no lo hay. Y en momentos de aflicción creamos que Dios ha de pelear nuestras batallas y ha de pleitear nuestros pleitos. Hay ciertas realidades que debemos entender en nuestras congregaciones. Es un hecho innegable que nuestras congregaciones están conformadas en su mayoría por hermanos, hermanas de condición social y económica media. Y agradecemos a Dios por esto, porque nuestra salvación no depende de nuestro estatus social o económico, o cosa semejante. Y por el hecho que aún mejor todavía la Biblia informa que a los pobres, débiles e ignorantes ha escogido Dios para vergüenza de los sabios, los ricos y fuertes. Por supuesto, esto no es de ninguna manera hablando de un Dios que hace acepción de personas, sino que por el contrario, habla de uno que no hace las diferencias que nosotros solemos hacer entre hermanos. Y a todos nos ofrece su salvación en forma gratuita a través de su Hijo Jesús. A pesar de la realidad que acabamos de describir, la Iglesia de Dios en esta tierra tiene entre sus características más notables su disposición por ir en auxilio de los más necesitados, proveyendo por ellos, por sus necesidades, y es asombroso ver que muchos de los que muestran este tipo de espíritu de nobleza de carácter no se cuentan entre los más económicamente holgados en sus vidas dentro de la iglesia. Existen personas que tienen suficiente carácter, compasión y espíritu como para dar y responder ante la necesidad de los bienes, sin decirles absolutamente nada. Muchos de nosotros, pienso, hemos recibido inspiración, y yo soy el primero en admitirlo. Inspiración y también ayuda de estas personas que aún pueden ver más allá de su propio mundo lleno de preocupaciones, problemas, y sentir el dolor por los demás y ofrecerles ayuda y consuelo. Qué bendición son nuestros hermanos tener en esta iglesia. Hay un ejemplo digno de imitar en la Biblia que quisiera comentar con ustedes. En los tiempos del apóstol Pablo, las iglesias de la región de Macedonia habían sido bendecidas por un espíritu de benevolencia y dadivosidad a pesar de ser pobres. Durante los últimos años de su ministerio, Pablo le inquietaba cada vez más la situación que la iglesia madre en Jerusalén estaba viviendo. En un sentido muy real, esta iglesia en Jerusalén era, sí, de la cual habían salido evangelistas para formar nuevas iglesias. Mientras las iglesias más jóvenes habían mostrado un gran crecimiento, junto con muchos problemas nuevos, puesto que no hay crecimiento sin problemas, la iglesia madre de Jerusalén atravesaba momentos difíciles. Era una congregación pobre, una iglesia que se apoyaba hasta cierto punto en las
tradiciones que podría haber en la fe, pero el Espíritu Santo puso en el corazón de Pablo la misión de ofrecer ayuda económica a la iglesia en Jerusalén. Para Pablo, quizá esto pareció un proyecto muy extraño. Comenzando, Pablo tenía suficiente trabajo para hacer y suficientes dolores de cabeza como para ahora tener un proyecto más. Las iglesias de Filipo, Galacia, Éfeso, Tesalónica y Corinto, con sus respectivos problemas, además, junto con los jóvenes ministros que ya estaban allá, como Tito y Timoteo, le daban a Pablo más que suficiente trabajo. En segundo lugar, uno podría visualizar, y supongo que Pablo lo habrá pensado, de que en Jerusalén había gente más capaz de hacer esto, siendo de que habían sido miembros ya anteriormente en Jerusalén. Pablo no había sido miembro de esta iglesia. Él directamente, cuando aceptó el llamado, después de su experiencia en Damasco, él eligió ir fuera de Jerusalén para abrir obra nueva. ¿Cómo podría aceptar Pablo este proyecto? A pesar de que sus obras y sacrificios aún eran vistos por ciertos creyentes antiguos en Jerusalén con una mirada de sospecha. Ellos recordaban muy bien lo que Saulo había sido antes en su vida, un perseguidor de los cristianos. Además, Pablo no estaba físicamente bien. La Biblia registra que él tenía un problema, un aguijón en la carne, dice el texto, que no había sido removido. Y a medida que se hacía menos joven, el padecimiento no se mejoraba, sino que empeoraba. Y todo lo que había podido lograr Pablo en su vida de misionero, lo había hecho bajo esta cruz permanente de padecimiento físico. Y lo último, o lo menos que necesitaba Pablo, era un proyecto más de esta envergadura. Sin embargo, admitamos que Pablo era de estas personas que podían ver más allá de la situación personal de él. Había aprendido a ministrar a otros a pesar de sus condiciones físicas, ahora en decadencia. Y escribió él a la iglesia en Filipos, lo que tenemos en el texto de Filipenses 4:11 al 13. Él dice allí: no digo porque tenga necesidad, pues aprendí a contentarme con cualquier situación. Sé que vivir en pobreza y en abundancia, en todo estoy enseñado, para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo, Pablo comprendió y emprendió este proyecto de tratar de recaudar fondos dentro de la zona de la Macedonia para la iglesia de Jerusalén. Y para hacerlo, es interesante, no imprimió o vendió tickets, no organizó fiestas, paseos o rifas. Cuando había necesidad, Pablo escribía a las iglesias y les pedía que dieran de lo que tenían para compartir en su pobreza como también en abundancia. Como toda campaña política o religiosa, hay resultados inesperados. En cualquier campaña de recaudación de fondos también hay sorpresas. Algunas de las personas de las que se espera más dan menos, y algunas de las personas que ni siquiera pensábamos que iban a dar nos sorprende en su manera de dar. Este es el caso de la iglesia de Corinto. No había dado todo lo que podría haber dado. Pablo dice que las iglesias en la región de Macedonia habían dado mucho más de lo que él esperaba. Y Pablo dio testimonio positivo de la generosidad de los macedonios, cuando escribió a la iglesia de Corinto diciéndoles: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios
que ha concedido a las iglesias de Macedonia, que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante gozo y su extrema pobreza desbordaron en riquezas de generosidad, pues con agrado dieron conforme a sus fuerzas y aún sobre sus fuerzas. Y nos pidieron con insistencia que aceptásemos el favor de este servicio en bien de los santos. Y no hicieron como esperábamos, sino que se dieron a sí mismos primero al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué ejemplo? Sabiendo aún más que los macedonios tenían sus problemas como todos los demás, no hacía mucho que su país había sido arrasado y devastado por los ejércitos bárbaros, y la gente había perdido gran parte de sus riquezas. Sin embargo, eran los que menos podían brindar ayuda a alguien, pero porque ellos mismos necesitaban ayuda. Sin embargo, pidieron con insistencia la oportunidad de aportar en una parte de las ofrendas en ayuda a la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál fue el resultado? ¿O cuál fue el secreto, mejor dicho, de los macedonios? En mi opinión, la clave para entender la respuesta de los macedonios se encuentra en la frase que leímos anteriormente: se dieron a sí mismos primero ¿a quién? A Dios, al Señor. El punto de partida para la dadivosidad es cuando nos damos primero enteramente al Señor. Y hasta que no nos entreguemos primero al Señor, algunos de nosotros siempre tendremos problemas de dar dinero o cualquier otra cosa. Algunos de nosotros podríamos rehusar tal vez devolver los diezmos y dar nuestras ofrendas, no por no tenerlos, sino porque no nos hemos entregado a Dios o al Señor completamente. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Cuando nos entregamos completamente al Señor, comprendemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos pertenece a Dios, como dice en Primera de Crónicas: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te lo damos. También algunos de nosotros tenemos problemas con la dadivosidad sistemática o el dar regularmente, porque creemos que no podemos darnos el lujo de hacerlo. Permítanme decirles algo: la realidad es todo lo contrario. No podemos darnos el lujo de no hacerlo. Lo repito, no podemos darnos el lujo de no hacerlo. Pero cuando nos entregamos al Señor, la gracia de Dios obrará en nuestras vidas y nos capacitará para dar, tal como lo hicieron las iglesias de Macedonia. Hermanos, no olvidemos que Dios nos está desafiando constantemente. Al hacerlo, Él pregunta: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. De vez en cuando alguien podría preguntar, o nos podría preguntar, ¿por qué seguimos dando? A pesar de que tener problemas o diferencias entre hermanos dentro de la iglesia, o por qué seguimos dando cuando nos critican y los demás no están cumpliendo con su parte. La respuesta es muy sencilla. En algún momento, sobre nuestras rodillas, en algún momento participando tal vez de una campaña evangelística o escuchando algún sermón, nos entregamos al Señor. Y desde que nos entregamos al Señor, Él nunca nos ha fallado o abandonado. Ha abierto camino donde no ha habido, ha mantenido alejados los problemas, ha sanado nuestras enfermedades. Pregunto,
Nos ha consolado y revivido nuestros espíritus vencidos, Dios. Nos ha ayudado a mantener nuestro empleo o ha contestado nuestras oraciones. Y nos ha dado victoria cuando creíamos que la derrota era segura. En algún lecho de enfermedad o en medio de algún problema, también prometimos al Señor que si nos liberaba, le serviríamos hasta el fin de nuestra jornada. Pregunto, ¿nos hemos entregado al Señor de verdad, completamente? Y si no lo hemos hecho, yo le invitaría a que en este momento lo hagamos inclinando nuestros rostros para tener una palabra de oración y rogar al cielo por esta decisión. Oremos. Dios que moras en los cielos, creador, dador y sustentador de la vida, con corazones arrepentidos venimos a ti para suplicar perdón por nuestra indiferencia o negligencia y tal vez por nuestra falta de honradez en nuestras vidas hasta este momento. Entendemos la necesidad imperiosa de reentregar nuestras vidas completamente y enteramente a ti primero. Rogamos en este momento por la intervención del Espíritu Santo al tomar esta decisión y la asistencia para desarrollar en nosotros esta capacidad que necesitamos para cumplir con este propósito. Ayúdanos a perseverar en esto, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiera Dios bendecirnos a cada uno de nosotros al haber tomado esta decisión en esta mañana.